No olvide que lo que Juan ve no es el cielo ni el universo mismo. En esta tercera parte es una visión simbólica. En esta visión el apóstol ve el altar que aquí aparece como el altar del holocausto, al pie del cual tenía que ser derramada la sangre de los animales degollados. Debajo de este altar Juan ve la sangre de los santos que han sido muertos. Vio sus almas porque la vida de la carne en la sangre está. Levítico 17:11. Había ofrecido sus vidas como un sacrificio, habiéndose adherido con tenacidad al testimonio que había recibido respecto al Cristo y la salvación en él. Estas son las almas que bajo el segundo sello estaban siendo asesinadas. Estas almas claman en voz alta venganza contra sus asesinos. Surge la pregunta, ¿cómo podemos armonizar este clamor por juicio y venganza con la oración de Cristo a favor de sus enemigos? Lucas 23:34, y con la oración de Esteban, Señor, no les imputes este pecado. Hechos 7:60. Contestamos, estos mártires no piden retribución para su propio bien, sino por consideración a Dios. Estos creyentes fueron muertos porque pusieron su fe y confianza en Dios. Al matarlos, el mundo le ha despreciado a Él. ¿No es verdad que Dios mismo afirma que la voz de la sangre de sus santos clama por juicio? Génesis 4:10, Hebreos 11:4. Individuos insignificantes, meros habitantes de esta tierra, han desafiado al santo, verdadero y soberano Señor del universo. Han retado sus atributos. Si no se hace plena retribución, la justicia y soberanía de Dios no resplandecerán en todo su perfecto esplendor. No, el santo en gloria no desea venganza personal, como tampoco la deseaba Esteban, pero anhela la llegada de aquel gran día cuando la majestad y la santidad, la soberanía y la rectitud de Dios en Cristo serán reveladas públicamente. A cada uno de estos muertos se les da un ropaje blanco, simbolizando la rectitud, la santidad y la alegría. Se les da la seguridad de que sus oraciones serán contestadas, pero el tiempo del día de juicio no ha llegado todavía. Por tanto, estas almas de los mártires tienen que gozarse por un poco de tiempo en su reposo celestial hasta que se haya introducido en el redil a todos los elegidos y haya sido completado el número de los mártires. Dios sabe el número preciso, ha sido determinado desde la eternidad en su decreto. Hasta que aquel número se haya cumplido en la tierra, el día del juicio final no puede venir. El juicio final, 6, 12 y 17. El sexto sello, por consiguiente, introduce el día del juicio, describe la única gran catástrofe, el fin de esta época, el miedo y el terror, el espanto y la consternación de aquel día. Se describen bajo el doble simbolismo de un universo despedazándose estrepitosamente y una raza humana completamente aterrorizada. El terror de aquel gran día se refiere, por supuesto, solamente a los malos, pero puesto que en la segunda venida de Cristo habrá en la tierra solamente unos cuantos creyentes, podemos decir que el mundo en general estará sobrecogido de alarma. En esta conexión es interesante observar este derramamiento final de la ira divina sobre la humanidad. Se describe bajo el sexto sello, 6 o más bien 666, que es el número del hombre. Está representado aquí como afectando 6 objetos de la creación y como distribuido entre 6 clases de hombres. Note los 6 objetos enumerados en esta descripción simbólica. Primero, del terror del día del juicio. Primero hay un gran terremoto, ves especialmente Ezequiel 38:19. Imagínense a la tierra subiendo y bajando el rápido oleaje como una indicación del poder y la ira de Dios. Entonces, en conexión con este terremoto, el sol se oscurece como un saco de silicio y la luna llena se torna como de sangre. Muchas veces en conexión con los terremotos el cielo se oscurece, pero se da a entender más que esto en esta descripción simbólica. Esta no es una oscuridad ordinaria, tampoco un eclipse. No, aún la luz del sol es borrada y el color de la luna es semejante al de la sangre. En la imagen que Juan ve, todo esto es muy real. Sin embargo, debemos tener cuidado en llegar a conclusiones precipitadas. Consideremos la imagen entera. No tenemos derechos basados en esta descripción de sacar conclusiones acerca de los cambios exactos que sucederán en los cielos al final de esta época. Lo que tenemos aquí es un cuadro simbólico del terror del día del juicio.
El símbolo entero nos enseña una sola lección, es decir, que la efusión final y completa de la ira de Dios sobre un mundo que ha perseguido a la iglesia será verdaderamente terrible. Ya se han mencionado tres objetos, a saber, el terremoto, el sol y la luna. Ahora el cuarto, las estrellas del cielo caen sobre la tierra como la higuera echa a sus higos no maduros cuando es sacudida por viento violento. Sin duda Juan había visto estos higos de invierno escondidos debajo de las hojas hasta que se secaron y cayeron como la lluvia durante un chubasco cuando la higuera era movida por fuertes vientos. Asimismo se ven las estrellas cayendo de sus órbitas, caen sobre la tierra, no cometas ni meteoros, sino estrellas. Tal vez dirá cómo es posible esto. Es demasiado pequeña la tierra para que caiga sobre ella aún una sola estrella. Volvemos a decir que esto no es una imagen, que esto es una imagen. Volvemos a decir que esto es una imagen. Hay cosas que son posibles en las imágenes, pero no son posibles en la realidad. Pero al decir esto no negamos, por supuesto, que en conexión con el fin de esta época presente habrá una dislocación completa de los cielos, un rejuvenecimiento del universo. Las escrituras lo enseñan claramente. Segunda de Pedro 3:10-13. Tampoco negamos que este pasaje se refiere a este hecho. Mateo 24:39. Pero el objeto principal del pasaje es el de dar énfasis al terror que sentirán los malos en el día de juicio. Los elementos desechos, el terremoto, las estrellas cayendo, etc. Todo esto añade a la imagen aún más terror. En esta imagen tan vívida y terrible, Juan ve el mismo cielo enrollándose como un pergamino. Véase Isaías 34:4. El sexto último objeto mencionado en todo monte de toda isla. Estos montes e islas desaparecen completamente, siendo removidas de sus lugares. De nuevo, tomando el cuadro en su totalidad, trate de representarse lo que Juan vio, el cielo mismo enrollándose como un pedazo de papel o como un pergamino, el sol con su luz borrada de modo que parece un saco de silicio, la luna llena como una inmensa espantosa bola sangrienta, las estrellas echadas en sus órbitas y precipitadas sobre la tierra en grandes chubascos, la tierra misma temblando con gran violencia, haciendo que todas las casas sean derribadas estrepitosamente, y todo monte y toda isla de repente desaparecen. Qué imagen tan terrible de horror y desesperación, de confusión y consternación para los malos. Observemos cuáles son las 6 clases de personas sobre las cuales cae este terror. Primero, los reyes de la tierra, los dictadores y los supremos gobernantes políticos. Después, los príncipes que siguen a los reyes en autoridad. Tercero, los oficiales, los dictadores y generales militares. Cuarto, los ricos, los líderes del comercio y de la industria. Estos son los capitalistas, los magnates del dinero. Quinto, los fuertes, los que ejercen una influencia poderosa en cualquier esfera, ya sea física o educativa. Sexto, todo esclavo y todo libre. Las clases inferiores en su totalidad, consistiendo en los que todavía estaban sirviendo como esclavos o los libres de la esclavitud. Así, bajo el simbolismo de estas 6 clases, Juan ve a todo el mundo impío, sobrecogido de un miedo repentino, aterrorizado y huyendo. De algo mucho más terrible que montañas desmoronándose y rocas cayendo. Buscan refugio en la misma muerte. Si solamente les sobreviniera ahora mismo la muerte, Juan oye voces y gritos de agonía, dados por miles de voces, reyes o esclavos, príncipes y siervos, se sienten sobrecogidos por la misma agonía y desesperación. Se escucha este lamento tan terrible: montes y peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Una vez llegado aquel día, se cerrará para siempre la puerta de la gracia, pero aunque no se llevará a cabo hasta el día del juicio, la retribución final y completa, aún ahora, durante esta época actual, los juicios son enviados sobre la tierra, porque los malos persiguieron a los hijos de Dios. A lo largo de toda la historia, los sellos de persecución son siempre seguidos por las trompetas de juicio. Este es un principio en el gobierno moral divino de este mundo. Debemos tener en cuenta este principio cuando leemos los acontecimientos del día. La multitud sellada
capítulo 7 del 1 al 17. Estas trompetas de juicio son descritas en los capítulos 8 y 9, pero aún en el principio del capítulo 7 aparece que todo está listo para la ejecución de estos juicios. Entonces, ¿por qué no caen sobre los incrédulos? Todo está preparado, los vientos de calamidad están por empezar su misión destructiva. Los 4 ángeles, 4 porque ellos controlan los instrumentos de destrucción por toda la tierra y en todas las direcciones norte, sur, oriente y occidente. Todos están listos para llevar a cabo su labor de hacer daño a la tierra y al mar. Luego repentinamente Juan ve al otro ángel subiendo del oriente. Tiene el sello del Dios viviente, clama a los 4 ángeles que están controlando o deteniendo los 4 vientos del juicio. Y con gran voz les dice: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Querido lector, si el sello de Dios está en su frente, no hay necesidad de temer las trompetas del juicio. Estos juicios son los castigos que recibirán el mundo impío y perseguidor. No le hará ningún daño. Jehová ha cargado en Cristo el pecado de todos los creyentes. Descansa en la seguridad de que a los que Dios ama todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme al propósito son llamados. Romanos 8:28. Este acto de sellar es la cosa más preciosa debajo del cielo. Las escrituras hablan del sello en un sentido triple. Primero, un sello protege eso contra la manipulación o tratar de forzar algo. Así el sepulcro de Jesús fue asegurado o sellado con un guardia. Véase también Apocalipsis 5:1. Segundo, un sello marca propiedad. Así leemos en el Cantar de los Cantares 8:6. Ponme como un sello sobre tu corazón. Tercero, un sello certifica un carácter genuino. Así el decreto de que todos los judíos tenían que ser destruidos fue sellado con el anillo del rey Asuero. Esther 3:12. El cristiano está sellado en ese sentido triple. El Padre le ha sellado porque el creyente goza de la protección del Padre durante toda su vida. El Hijo le ha sellado porque con su propia sangre preciosa ha comprado y redimido al creyente, por tanto somos suyos. El Espíritu le ha sellado, Efesios 1:13, porque certifica que somos hijos de Dios, Romanos 8:16. En el pasaje que estamos estudiando, el énfasis se halla en la posesión y su consecuente protección. Note que los hijos de Dios son sellados en sus frentes. En el capítulo 14 encontramos de nuevo esta misma multitud sellada, los 144,000. En este capítulo leemos que tienen en sus frentes el nombre del Cordero y el nombre del Padre. Aquel nombre muy probablemente es el sello. Véase también Apocalipsis 22:4. Juan escucha el número de los sellados, no ve el número exacto porque los sellados están todavía en la tierra. Solo Dios sabe cuántas personas verdaderamente selladas hay en la tierra. El número es 144,000. Esto por supuesto es simbólico. Primero el número 3, que indica la Trinidad, es multiplicado por 4, que indica la creación entera, porque están los sellados dentro del oriente y del occidente. Del norte y del sur, 3 multiplicado por 4 son 12. Por tanto, este número indica la Trinidad. Observando en el universo, cuando el Padre, por medio del Hijo y del Espíritu Santo, realiza su obra salvadora en la tierra, lo divino, operando en el universo. Vemos en la antigua dispensación a los 12, 3 por 4, 12 patriarcas, y en la nueva a los 12 apóstoles. Para tener una idea de la iglesia de la nueva dispensación, tendremos que multiplicar este número 12 por 12. Esto nos da 144. En completa armonía con esta representación, leemos en Apocalipsis 21 que la santa ciudad de Jerusalén tiene 12 puertas y 12 fundamentos. En estas 12 puertas están escritos los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel, y en los 12 fundamentos están escritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Leemos también que la altura del muro es de 144 codos. Por tanto, es claro que la multitud sellada en Apocalipsis 7 simboliza a la iglesia militante entera de la antigua y de la nueva dispensación, con el objeto de acentuar el hecho de que esto significa no una pequeña parte de la iglesia, sino la iglesia militante entera. Este número 144 es multiplicado por 1000,
miles 10 por 10 por 10, lo que indica un cubo perfecto, entereza reduplicada. Los 144,000 sellados de las 12 tribus, Apocalipsis 21:16, de las 12 tribus de Israel literal, simboliza el Israel espiritual, la iglesia de Dios en la tierra. Es una equivocación decir que en última instancia el símbolo indica Israel según la carne. El apóstol sabía sin duda que 10 de las 12 tribus habían desaparecido en Asiria, al menos en un sumo grado, mientras Judá y Benjamín habían perdido su existencia nacional cuando Jerusalén cayó en el año 70 después de Cristo. Además, si el símbolo significa Israel según la carne, ¿por qué omitir a Efraín y Dan? Seguramente no todos los que de la tribu de Dan están perdidos. Note de nuevo el orden en que las tribus están ubicadas. Se menciona primero no a Rubén, sino a Judá. Recuerda que nuestro Señor Jesucristo era de la tribu de Judá, aún en el hecho de que exactamente 12,000 fueron señalados de cada tribu. Armonía en medio de la variedad debe bastar para indicar que estamos tratando con un símbolo. Como ya se ha indicado en cuanto al significado de este símbolo, no se nos deja en la ignorancia. En primer lugar, el cuarto mismo, siendo el producto de 144 multiplicado por 1000, se explica completamente en Apocalipsis 21, como hemos mostrado. Según este capítulo, este número indica la iglesia de la antigua y de la nueva dispensación. Además, en el capítulo 14 vemos de nuevo de esta misma multitud los 144,000. Aquí se nos dice claramente que son aquellos que han sido comprados de entre los de la tierra, representan a los que siguen al Cordero por doquiera que vaya. Por tanto, representan a la iglesia militante entera, como se enseña claramente también en Apocalipsis. Son propiedad de Cristo porque los compró con su preciosa sangre, y el Padre, por medio de Cristo, en el Espíritu los protege. 22:4. Que soplen los vientos, no podrán hacer daño al pueblo de Dios. Que vengan los juicios, no podrán herir a sus elegidos. Después de estas cosas, Juan mira la visión más gloriosa de todas. Es una visión de la iglesia triunfante en la eternidad, cuando more para siempre en la misma presencia de Dios y de su trono. Es una gran compañía, la cual ninguno puede contar, aunque el Señor conoce el número exacto. Según de Timoteo 2:19, son los redimidos de todas las naciones y linajes y pueblos y lenguas. Es claro que se incluye a los elegidos de Dios, del pueblo judío, que está representado tanto judíos como gentiles. Están delante del trono y del Cordero, quien está sentado ahora sobre el trono. Apocalipsis 5:7. Estar delante del trono y del Cordero significa tener compañerismo en el Cordero, servirle y participar en su honor. La grande e innumerable compañía está vestida con ropas blancas. Estas ropas indican alegría y felicidad. Su blancor simboliza virtud y santidad. Juan ve estos bendecidos con palmas en sus manos. Estas palmas indican salvación. Por consiguiente, se oye a esta gran multitud clamando en alta voz: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado sobre el trono, y al Cordero. Leemos literalmente la salvación, no la salvación en general, sino aquella salvación muy especial del pecado y de todas sus consecuencias, de la cual estos redimidos están gozando ahora. Atribuyen esta obra de salvación no a su propia sabiduría y bondad, sino a Dios y al Cordero. De la misma manera, nosotros cantamos: tú eres, oh Dios, nuestra exaltación, la gloria de nuestro poder. Tu soberana gracia es siempre nuestra fortaleza y nuestro castillo. Levantamos en alto nuestras cabezas, porque Dios, nuestro amparo, nos encubre. Por Él, solo por Él, cuya presencia está delante de nosotros, recibiremos la corona del vencedor. No más asaltados por los enemigos, venceremos por Él, nuestro Rey, exaltado por el Dios de Israel. Los ángeles rodean esta compañía de redimidos. Rinden homenaje a Dios por medio de un doble amén y una septupla atribución de elevancia. Dan testimonio de que están de acuerdo con la adoración de la iglesia triunfante. Y respondió uno de los ancianos diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Ahora es un anciano el que habla. Es uno que sabe por experiencia lo que es la salvación. Le pregunta a Juan:
no para ser informado por el apóstol, sino para que la atención de Juan sea fijada en aquella multitud innumerable, especialmente en este milagro sorprendente, saber que todos estos que una vez fueron pecadores, ahora son justos y santos, vestidos de ropas blancas. El apóstol, al decir Señor, tú lo sabes, indica su deseo de oír la explicación respecto a este gran milagro. Esta sección se comprende en los capítulos 4 al 7, se termina con la explicación dada de una manera sublime y hermosísima por el anciano. Tengan en cuenta que el tema de esta sección es la iglesia en tribulación. Hemos visto al caballo bermejo de la matanza, al caballo negro del hambre y de la injusticia, al caballo amarillo de la muerte. Hemos oído los gritos de las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por testimonio que mantenían. Hemos visto de todas estas pruebas son controladas por aquel que está sentado sobre el trono. Ahora nos queda claro también que la iglesia no permanece en medio de la tribulación. La compañía innumerable consta de personas que salen de la gran tribulación. Leemos, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. El anciano le dice a Juan que estas gentes vestidas con ropas blancas salen de la gran tribulación. Esta tribulación es grande porque incluye todas las persecuciones y pruebas del pueblo de Dios, simbolizadas por los sellos, están incluidos en ella. Por consiguiente, vemos la unidad que existe en esta sección entera, capítulos 4 al 7. La enseñanza principal es que los santos superan sus tribulaciones. En español se dice que una persona ha pasado mejor vida para indicar que ha dejado de sufrir. Esto es lo que sucede cuando muere un creyente. Estos santos que Juan ve en la visión han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. En otras palabras, han puesto toda su confianza en la sangre salvadora de Jesucristo. Esta sangre, que representa la expiación perfecta que nuestro Señor ha provisto, los ha limpiado en toda culpa de la contaminación del pecado. Han sido blanqueados por la sangre carmesí de Cristo. Por esto están delante del trono de Dios. Aparecen delante del trono solo aquellos que han puesto su confianza en Cristo y en su expiación lo adoran. Es decir, le rinden la espontánea, alegre y completa devoción del corazón. Es una adoración incesante. Además, estos santos redimidos en la gloria experimentan el más dulce, perfecto y íntimo compañerismo con Dios por medio de Cristo. Le adoran en su santuario, es decir, en su misma presencia. El que está sentado sobre el trono los trata como a sus propios y queridos hijos, porque son tales por su gracia. Su presencia como una tienda los cubre. Negativamente, su salvación consiste en esto: son librados de toda preocupación y aflicción, de toda prueba y persecución. No les afligirá más el hambre, ni sed, ni calor. Positivamente, su salvación significa esto: gozan de la felicidad más perfecta. El Cordero es ahora su pastor. Veas Salmos 23, Juan 10, 11, 14. Piénsale, un cordero actuando como pastor. Este cordero guía a su rebaño en fuentes de aguas de vida. El agua simboliza la vida eterna y la salvación. Isaías 55, 1, Juan 7, 38, 39. Las fuentes de agua indican el origen de la vida, porque por medio del Cordero los redimidos tienen para siempre compañerismo continuo con el Padre. Finalmente, la cosa más preciosa de todas: y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Las lágrimas no son meramente limpiadas ni aún secadas, sino que son enteramente quitadas de sus ojos, de modo que no queda nada sino el perfecto gozo, la felicidad, la gloria, el compañerismo más dulce y la vida en abundancia. Y Dios mismo es el autor de esta salvación tan perfecta.